Buenas noches, bienvenidos a la sección de la economía social como motor de empleo juvenil, un espacio impulsado por la Asociación Rayuela y financiado por el Ministerio de Empleo y el Servicio Canario de Empleo. Para hablar de buenas prácticas en economía social nos acompaña hoy el director de la Escuela de Actores de Canarias, el señor Daniel Álvarez, al que saludamos y agradecemos la presencia en esta casa. Muchas gracias, saludos a ti Luis y a toda la audiencia. Muy bien, la primera pregunta la vamos a enfocar con el nacimiento de esta escuela en el año 1975, si mis datos no me fallan, una época clave en la política española. ¿Cómo era el teatro en esa época en Canarias? Pues digamos, muy vocacional. O sea, no existía lo que ahora sí existe, aunque con muchas dificultades, que el teatro profesional. Había mucha afición al teatro. Aquí en Tenerife existían dos escuelas, la de Ignacio García Talavera en el Circo de Arte y también Eloy de la Iglesia, que tenía en el Círculo de Amistad 12 de enero, tenía unas escuelas, pero todo era muy vocacional, no existía para nada la intención de tener esto como un oficio, como una profesión. ¿Y por qué se decide emprender esta aventura? Pues mira, precisamente por eso, porque hacía falta una profesionalización. O sea, si entendemos que la profesionalización es tener calidad en el servicio que hacemos, pues hacía falta ya dar ese salto del amateur a la profesionalización. Y por eso fundamentalmente surgió la escuela. Y sobre todo también por implantar lo que entonces ya era, ten en cuenta que era la época del franquismo, Franco vivió en esa época, una época muy reprimida para la cultura, el teatro siempre ha sido algo muy controlado, y entonces surgía una nueva oportunidad, abrirse a las nuevas tendencias del teatro en Europa, y España se había quedado durante ese tiempo, y Canarias lógicamente no reflejo, un poco anclada en ese tipo de teatro costumbrista, que no planteaba ninguna molestia, ni no hacía mucha crítica social. Bueno, entonces hacía falta un poco eso, por eso nació la escuela. Muy bien, ¿en esos inicios contaron con algún tipo de ayuda pública, de alguna administración, de alguna institución? Muy poca. Fíjate que la Escuela de Actores nació en la Universidad de La Laguna. Después de ahí ya se abrió la sociedad y ahora es un proyecto regional, ¿no? Y en la Universidad de La Laguna surgió como un grupo de estudiantes que se unieron y quisieron lo tipo de poner en marcha un proyecto con estas inquietudes culturales. Habría en esa época todo el mundo quería hacer cultura, había mucha ilusión, muchas ganas de libertad de hacer cosas. Y salió de ahí, teníamos una pequeña ayuda. Yo creo que las primeras veces que yo entré a la escuela era tesorero y creo que era unas 100.000 pesetas para todo el año. Era una cosa muy vocacional, eso daba un poco para los gastos y poco más. Y perdón, para ser justo, la Universidad de La Laguna nos dejó el local donde estábamos. Ah, bueno, es un paso importante en esos tiempos. Después nos echó, pero bueno. A ver, todo hay que decirlo, ¿verdad? Vamos a decir las dos cosas. Exactamente. La escuela, sí es cierto que en esa ayuda, en ese fomento de la economía social, la Escuela de Actores de Canarias surgió como una cooperativa de trabajo. Sí, surgió un poquito más adelante. Al principio éramos, como te digo, más en el ámbito universitario, y cuando ya vimos que aquello se quedaba corto, que había que abrirse a la sociedad en general, tuvimos claro desde el primer momento, y se llama así Escuela de Actores de Canarias, no de La Laguna, ni Universidad, ni de Santa Cruz, ni de Tenerife, ni de Canarias, Escuela de Actores de Canarias, así lo hemos entendido siempre, y así somos hoy una escuela única, pero con dos sedes, una Gran Canaria dentro de Tenerife. No se me olvidó la pregunta. Sí, no, lo que está diciendo es si ¿por qué estamos destacando esa economía social, ese cooperativismo de la escuela, más o menos, ¿qué aspectos se podrían destacar en ese Claro, era un momento, y sigue siendo la norma de funcionamiento de la escuela muy democrática, muy asamblearia, ¿no? Entonces, cuando quisimos dar una estructura legal a todo aquello, empezamos a estudiar y vimos que las cooperativas, en el propio funcionamiento de cómo funcionan, se parecían mucho a lo que nosotros entendíamos que como ser y así seguimos desde entonces, ¿no? O sea, una asamblea que marca las líneas generales, que son los socios, y después un consejo rector elegido por los socios que se renueva cada 2, 3, 4 años, como quiera cada cooperativa, y que va marcando las líneas, el día a día, con unas líneas generales de los socios. Los socios en cualquier momento pueden impugnar, abrir, desear y convocar algo de lo que no están a gusto, en fin, verdaderamente democrático. Muy bien, ¿aproximadamente cuántos cooperativistas forman parte de...? Ahora somos 15 en total. Somos 15, éramos menos, hemos ido incorporando a lo largo de este tiempo algunos, y ahora somos 15 socios. En cambio, profesores de las dos escuelas son más de 50 personas, ¿no? No todos son cooperativistas. Muy bien, vamos a cambiar un poco de tercio. En cuanto al equipo docente, ¿cómo son? ¿Actrices, actores profesionales los que imparten las clases? Bien, hay de todo un poco. Digamos que en la escuela hay una serie de asignaturas, unas que son más
típicas de la interpretación, bien sea textual o gestual, otras que son más típicas de la teoría, otras más típicas de la voz. Dependiendo de cada caso las dan unos otros. En todo lo que es movimiento, interpretación, hay fundamentalmente, o prácticamente la mayoría son profesionales de la escena, muchos de nosotros que hemos compartido las dos cosas, a veces también reforzado por algún profesor invitado exterior, últimamente con la crisis cada vez menos. Y después en las asignaturas teóricas, por ejemplo, la gran mayoría son profesores de universidad, doctores, en fin, buscamos, por ejemplo, las asignaturas de talleres, de construcción de máscaras, de maquillaje, pues tenemos a los profesionales que mejor entendemos nosotros, que hacen ese trabajo aquí y que están dispuestos a trabajar con nosotros por unos módicos precios. Muy bien. El año que viene, si no me equivoco, también cumplen 40 años. ¿Se podría desvelar de alguna forma cuál es el secreto del éxito para gozar de tan buena salud? Sobre todo teniendo en cuenta los tiempos tan convulsos que corren. Pues mira, el secreto es pasión. O sea, si nosotros no tuviéramos pasión por el teatro, hace mucho tiempo que lo hubiéramos dejado. De luego, esto no es ningún negocio. Es más bien lo contrario. Y después, una vez la pasión solo no sirve, ¿no? Después hay que tener capacidad de organizarse, hay que ser tolerante, hay que ser democráticos, hay que consensuar ideas y hay que encajar las derrotas. No todas las votaciones se ganan, a veces uno está al último y al final gana otra, pues uno lo asume y punto, y para adelante. Ya intentaré ganar la siguiente, siempre con un afán de tolerancia, de consenso y de buscar pues, lo mejor que sea para la enseñanza, ¿no? O sea, pero sobre todo eso, si no existe pasión no se puede hacer. Esto es como ser medicina, o sea, si tú no te gusta la medicina no puedes ser médico, lo puedes hacer, pero de ejercerlo pasará fatal, ¿no? Y aquí como cuando lo ejerces ante un público, que es actuar, si lo haces mal te van a silbar y lo va a pasar peor. O sea, esto es una profesión de pasión, como misionero o algo así, ¿no? Son los condimentos esenciales para que sí, haya un buen producto, ¿verdad? Sí, si tú tienes pasión, o sea, muchas veces dicen, no, es que yo no sirvo para el teatro, yo es que, aprenderme todo eso de memoria. Los actores no se aprenden de memoria, los textos los asimilan, o sea, si cuando tú estás actuando tienes que estar pensando en lo que vas a decir, vamos muy mal. O sea, esto es como conducir. Cuando uno conduce no está pensando, Dios mío, viene una curva, ahora tengo que levantar el pie del freno, pisar con el izquierdo del acelerador, a la vez que meto un cambio. Si uno piensa todo eso, te estallas en la curva, ¿no? O sea, el momento que todo eso está asimilado, nadie conduce pensando que voy a hacer en la siguiente curva, tú conduces y automáticamente sale. Actuar, después de un proceso de ensayo, se tiene que llegar a esto. Si el actor está pensando en qué palabra voy a decir, está muy perdido. ¿Han llegado lejos algunos alumnos de la escuela? Con carreras por lo menos relativamente importantes a nivel nacional, a nivel regional, internacional, no sé. Bueno, para lo que es este mundo, yo creo que sí, que tenemos la suerte de tener algunas. De todas formas, el éxito en esta profesión es trabajar y poder vivir, eso ya es un éxito. Que ya es mucho, ¿verdad? Ya es bastante, y de acuerdo, y yo creo que esto lo firmaría el 90% de los actores y de las actrices, la gente que se dedica al teatro. Ya solo tener trabajo ya garantiza mucho, ¿no? Después, en cuanto a nombres, pues mira, tenemos a Javier Cifrán, que es un alumno nuestro cántabro, ha participado en varias series españolas, ahora mismo en Vivir Cantando, es el que hace de tabernero. Él es cántabro, está en Zipizape, fue candidato a Actor Revelación en los Goyas hace unos cuantos años. Este quizá, digamos, el que tiene más progresión. No quiere decir que sea el mejor, Cifrán, no te enfades, tú eres muy bueno. Además lo tenemos aquí dentro de 15 días para una masterclass, anuncio ya para quien quiera apuntarse. Estupendo, perfecto. Sino que en este mundo la suerte influye muchísimo. O sea, si da la casualidad que está en el momento justo y reúne las condiciones justas de lo que se busca, no se busca solo al mejor actor, se busca, sobre todo en el cine, en la televisión, la cara, el tipo que se quiere para el programa. Entonces, es muy relativo. Y después de lo que estamos muy orgullosos es que la escuela, siendo una escuela de interpretación, ha sacado tanto cineastas como bailarines. Y, por ejemplo, en cine te podía hablar de Javier Cifrán, en televisión. Después tenemos bailarines como Paula Gómez o Samuel Minguillón, gente que empezó en el teatro y se dio cuenta de sus particularidades. Ellos están actuando en el extranjero, Paula actúa en Nueva York, ha actuado en París, ha actuado en un montón de sitios. En el cine tenemos a David Pantaleón, a Jaime Falero, mucha gente que dice, pero cine, sí, en la escuela hay una asignatura de cine cuando yo estudiaba, hay dos. Pero es que el conocimiento que aprende un actor cuando aprende a trabajar con los actores, a construir guiones, a buscar los momentos dramáticos, son cosas que la carrera de cine igual se enfoca más hacia lo técnico y olvida eso. Me decía nuestro profesor de cine, el que tenemos ahora, que además es un exalumno ya, que yo le decía, pero Domingo, ¿por qué Domingo de Luis? ¿Por qué los alumnos en la escuela, en vez de hacer teatro, se dedican a dirigir cine?
Dice, pues Marino, porque conocemos todo esto que me dice. Y después lo técnico, la cámara, el traveling, todas estas cosas se aprenden, se estudian, incluso se pueden hacer estudiantes. En cambio, lo que es el trabajo con el actor, cómo conseguir un matiz, cómo conseguir una pausa dramática, cómo conseguir todo esto del mundo escénico, es mucho más difícil. Y en la escuela lo aprendemos con la práctica del teatro. Bueno, estamos hablando también de nombres, de carreras realmente interesantes desde el punto de vista nacional, también internacional. En cuanto a los perfiles de edad, ¿qué edad suelen tener esos aspirantes? Los alumnos que entran, los primeros años eran un poquito más maduros, porque ten en cuenta que no había existido ni en Canarias ni en España, porque nosotros fuimos los primeros que, junto con el Instituto Ultra Barcelona, que emprendimos el nuevo plan de la LOCSE, que incluía la carrera como centro superior superior de arte dramático. Hasta entonces existían las escuelas de declamación, era un vacío muy extraño, no estaba claro, en toda Europa había distinto. Hoy por hoy tenemos una enseñanza, la que se imparte aquí, la misma que se imparte en toda España, o en toda Europa, la Europa al mercado común, porque están en la convergencia europea y todos la misma titulación, ¿no? Perdóname la pregunta, que se me va. Sí, no, estamos hablando de los perfiles de edad, sí, que normalmente pues suelen entonces, al principio, te decía exactamente, al principio, como no había habido estos estudios, pues vino gente que ya eran actores, que querían volver a... Gente incluso que había hecho la escuela con nosotros anteriormente con oficiales y repetían, o sea, había un poco más madura. Hoy en día, como ya está un poco normalizado, ya van a ser 20 años de centro superior, 40 como escuela, pero 20 como centro superior, entonces ya vienen un poco casi del instituto, ¿no? O sea, vienen con 18, 19 años, 20, algunos de 22, 23, pero es raro encontrar gente más mayor. ¿Cómo es esa función social del teatro que le quiere implementar también la Escuela de Actores de Canarias? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué proyectos hay para poder decir, efectivamente, el teatro tiene una clara función social? Tiene que tenerlo, y no solamente el teatro, quizás el teatro sea de entre todas las artes la que más refuerza esta implicación social, pero esto es una función fundamental del arte. El arte no es solamente estética, y qué bonito, ay, qué lindo, ay, qué... O sea, hay una función social detrás. El arte tiene que reflejar la realidad y hacernos cuestionar las cosas, o sea, a través de los sentimientos, a través de la razón. No debe decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero que lo que yo pinte, lo que yo escriba en un libro, lo que yo haga en un escenario, tiene que motivar en el espectador una reflexión, tiene que pinchar a la sociedad, tiene que ayudar a la sociedad, ¿no? Y esto es una función social que lo tienen todos. El teatro seguramente el que más. Seguramente el que más, porque es más fácil atacar determinadas cosas desde el teatro, que es un órgano vivo, en directo, que a lo mejor a través de una pintura, ¿no? Pero esto es una función social de todas las artes. Las artes no son hacer un cuadro, no hacer un cuadro bonito y ya está. Hacer una novela, no. O sea, hay algo más, hay una crítica social. Tiene que plantear interrogantes a la sociedad. Es un reflejo, tiene que estar al servicio de la sociedad. La sociedad tiene que verse en el arte para reflejarse y para pensar cosas que no solo ha dicho el teatro, sino que ha vivido con esa experiencia. Esa es la función social del arte y como la perdamos estamos perdidos todos porque es absolutamente necesaria. Muy bien. Actualmente la relación con las administraciones públicas, también le pregunto por la universidad, ¿actualmente cómo son? Bueno, bien, nos gustaría que fueran mejores, pero bien, no estamos a disgusto con nadie. Fundamentalmente el 90% de los ingresos los recibimos de la Consejería de Educación y Cultura. Aunque llevamos 2 años con recortes importantísimos, hace un par de años estuvimos a punto de cerrar la escuela, pues se nos quería hacer un recorte de un 45%. Al final terminamos consiguiendo que el recorte fuera de un 2, un 3 o algo así, lo cual es bastante porque hay que pensar que la Escuela de Actores es la única escuela privada de todo el territorio español, todas las demás son públicas. De todo el territorio español. Sí. Muy bien. Y entonces todas las demás son públicas y constan de un presupuesto público, ¿no? Aquí se ha optado por esta fórmula. Pues porque seguramente, primero porque ya existía una escuela que tenía respeto y reconocimiento de la mayoría de la profesión, nunca hemos sido cerrados, en nuestra escuela hay gente diversa de la profesión, de otras compañías, de otros mundos, nosotros todo el que trabaje serio y bien está. Y se me van las preguntas, me voy por un lado y se me va. Quizás son un poco largas, no. Trato de sintetizar y esto es muy grande. Efectivamente, no hay ningún problema. Le preguntaba precisamente por el tema de la relación con esas instituciones, con la universidad. La consejería es nuestro mayor cliente, es la que pagan, es prácticamente el 70% del gasto. El resto, 30%, que significa el coste de la escuela, un 20 y algo por ciento lo conseguimos nosotros en cosas extraordinarias que hacemos, cursos para niños, cursos de teatro, en fin, todo tipo de cosas que
nos genera unos ingresos para cubrir el déficit, y el otro poco lo pagan los alumnos, pues uno llega al 10% con lo que pagan de matrícula para pagar su estudio, así se paga. Entonces, aparte de eso, tenemos relación y colaboración con los 2 cabildos insulares, con los ayuntamientos capitalinos, con el ayuntamiento de La Laguna, pero también el de Telde, el de Guía en Gran Canaria, pero fundamentalmente son esas. Es verdad que al principio de la escuela todavía no había llegado a esta crisis que nos está matando poco a poco, bueno, poco a poco no, ya bastante rápido, y se hizo, cuando la escuela se fundó, tuvimos un consenso de las 2 cajas, de todo el mundo, se firmó un acto de colaboración de todo el mundo que quería y veía que esto era positivo con prácticamente todos los organismos públicos que había por la isla, ¿no? A medida que la consejería se fue implicando más, los demás empezó la crisis y dijeron, no, ya la consejería les da, ya la consejería les da, y hemos estado muy apurados para llegar al final de mes, pero estamos aquí, estamos. ¿Hay posibilidades reales de desarrollar la actividad, desarrollar el teatro en Canarias? No solamente en Tenerife, sino en el resto del archipiélago. Hemos dado un paso atrás importante, fíjate. Yo hace tiempo ya que no estoy en el mundo de la escena, ¿no? Por lo menos como actor, ¿no? Mientras nosotros, cuando yo empecé a actuar, y nos empeñamos, y si no existía la profesión, tuvimos que convencerla. Cuando íbamos a actuar en un municipio no había concejal de cultura, o lo hacía el de fiesta o lo hacía el alcalde. Entonces le decían, mire, que son 5.000 pesetas por la actuación. Entonces, oye, pero qué cara, encima de divierte que quieren cobrar. No entraba en la cabeza que eso fuera una profesión. Esto se consiguió con el apoyo de todas las compañías, formar unas ayudas al teatro para montar espectáculos, para distribuirlo, para producirlo. Pero esto con la crisis se ha bloqueado, no se está haciendo nada. El teatro que se hace es por puro voluntarismo de las personas. Entonces, el teatro de calidad en el sentido de obras de Lorca, obras de Shakespeare, obras de muchos autores, como una aceptación al fiesta, desapareció casi por completo. Salvo el mundo del musical infantil, porque tiene un poco más de proyección, el teatro hoy en día, desgraciadamente, cuando mejor preparados estamos que nunca, cuando tenemos instrumentos, herramientas, tenemos actores y actrices preparadas, los teatros están mejor, pues ahora resulta que no hay dinero para fomentar el teatro, ¿no? Se considera un lujo. Exacto. ¿Y realmente existe esa demanda en la ciudadanía de incluso de pagar, evidentemente, por ver una buena obra de teatro? ¿Se demanda, se aprecia eso? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que esto nos va a costar, pero en el tiempo ten en cuenta que una comunidad donde no había existido el teatro profesional de repente surge y en poco tiempo la mayoría de las compañías canarias que tenían tirón llenan en casi todos los sitios donde van. Eran otros precios, no había esta crisis y tal. Sí lo hay, y además te voy a decir una cosa, el público canario ya sabe distinguir. Antes, cuando el público no veía una cosa, no le gustaba, no se atrevía y tal. Y el público hoy ya distingue, ya sabe cuando una obra es buena, cuando es mala, cuando se puede silbar y cuando hay que aplaudir. O sea, que sí que existe una demanda. No es el fútbol, pero sí que existe una demanda, claro que sí. Ahora, Julio, se abren las pruebas de acceso. ¿Qué es lo fundamental que tiene que tener un futuro aspirante, actriz o actor? Pues lo que tuvimos nosotros en la escuela para empezar, pasión. Pasión, o sea, aquí no es una cuestión de estudio mucho, estudio poco, esto hay que quererlo con devoción, porque el proceso de aprendizaje es duro, durísimo, muy fuerte, o sea, son 6 horas diarias de clase a la que no se puede faltar, un 15% a una asignatura tienes esa asignatura suspendida y un 15% de falta al centro, estás expulsado, ese curso lo has perdido, ¿no? Porque es una carrera donde fundamentalmente lo práctico prima y lo que no se hace en clase, aparte de estar fastidiando a los compañeros que no has venido y ya no pueden preparar la escena porque falta uno de ellos, pues no lo puedes recuperar, ¿no? Entonces, y además no es una norma nuestra, es la norma del Estado, así se entiende que la asistencia es fundamental, ¿no? Entonces, es duro, es muy duro. Entonces, lo que necesitan es pasión, ganas, capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Las cosas no se consiguen en un día, ni en 2, ni en 3, pero en 4 años con trabajo continuado sí que se consiguen cosas y muy buenas. Yo estoy muy orgulloso de los actores. Se me olvidó decir antes cuando me preguntaba qué nombre, por ejemplo, otra cosa, te decía que estaba muy contento con la danza, con el cine y también con el musical. Tenemos alumnos también, ahora mismo por ejemplo tenemos a Raúl Martín, un compatriota amigo de Lanzarote, en Priscila, Reina del Desierto musical en Madrid, que está arrasando. Tenemos a Eduardo Núñez de La Laguna, que es un fijo, vive ya en Londres y Nueva York, siempre participa en todo tipo de musicales. Tenemos a Marta Viera, que protagoniza casi todos los infantiles musicales de Canarias. Así que estamos muy orgullosos de que la enseñanza en la escuela no solamente prepara intérpretes, sino que puede preparar cantantes, bailarines, músicos no, pero gente del cine, o sea que esto es muy bien. Eso es lo que queremos la enseñanza en la escuela, no enseñanza muy codificada, es una enseñanza muy abierta para hacer todo tipo de cosas. Hay compañías dedicadas al clown, compañías dedicadas al cabaret, todas estas cosas son producto del trabajo de la escuela. ¿Más actrices que actores?
como suele estar Ahora sí, repartido? cuando yo empecé éramos más chicos que chicas, ahora Sí. al revés. Ahora siempre estamos preocupados porque la mitad de las veces hay que buscar obras que tengan muchos papeles femeninos o poner a las mujeres a hacer de hombre y tal, pero ahora mucho más, casi el doble de chicas que de chicos. Bien, ya para ir terminando en esta última pregunta, ¿cómo ve el futuro del teatro en Canarias? Hombre, yo soy optimista, si no, no estaría aquí, pero el presente es muy negro y el futuro, yo espero que alguien se dé cuenta de que el teatro genera, y la cultura en general, genera riqueza. De verdad genera riqueza. Y esto es una cuestión de suprimir las ayudas a la cultura porque hay crisis. O sea, es una cuestión de verdad, de una estrechez de miras importante. O sea, el teatro en Canarias, la cultura en Canarias, según estadísticas que había hace unos años, genera más riqueza que la agricultura. Pero claro, o sea, si tú subvencionas a un agricultor, coño, todo el mundo lo entiende, pobre agricultor. Si tú subvencionas a un artista, le dices, joder, los artistas, qué bien vive del Estado, como si la sanidad, la enseñanza, los empresarios con esto de la RIC, todo está subvencionado, la alimentación, la papa, y si de repente hay determinadas cosas como es el apoyo a la cultura de los artistas que la gente piensa que es tirar el dinero, ¿no? Bueno, eso es que se entretenga por todo lado, como si esto no fuera importante. Y es muy importante, la cultura y la educación son las bases del desarrollo y el avance de una sociedad. Una sociedad libre es una sociedad culta. Y a quien no le interesa la sociedad libre, pues reprime y corta el dinero a las ayudas al teatro. Lo hacen tanto las sociedades dictatoriales por la derecha como por la izquierda. O sea, por la derecha hacen cosas banales sin importancia y por la izquierda hacen programas panfletarios. O sea, hay que dar libertad al creador para que diga lo que tenga que decir, porque esa es la función del arte. No es obligatorio hacer lo que dice alguien en el teatro, pero sí es para hacer reflexionar. Y hay personas que le tienen miedo a que la gente reflexione, parece. Muy bien, pues con ese, si me permites, canto a la esperanza, ponemos punto y final a la sección de hoy. Muchísimas gracias al director en Tenerife de la Escuela de Actores de Canarias, Daniel Álvarez. Muchísimas gracias por haber estado en esta casa. Gracias a usted, ha sido un placer. Nosotros nos vamos, que pasen una muy buena noche. Adiós.